Buenos días, profe. Perdón, el día de hoy vengo a presentarles una exposición sobre la estaflación, la inflación, la deflación y la desinflación. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Sergio Rueda. Este es un trabajo para ciencias políticas del grado décimo. Bueno, pues empecemos. Pues empezamos con la estanflación. Primero que todo, pues hay que tener un concepto, unas causas o consecuencias. Bueno, pues empecemos. Concepto. La estanflación es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación, coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. El término fue acuñado, o sea, tomado en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico Ian MacLeod como función de los vocablos estancamiento e inflación en un discurso de la Cámara de Comunes. Esto hace que, bueno, este concepto se refiere a de que la estanflación es como la aceleración que significa que hace que la inflación, pues con las tasas de interés y pues los promedios de pago, todo tipo de cámara de comercio, pues se ve, por ejemplo, el desempleo, el pago retrasado que a veces presentan trabajadores o no tienen dinero para hacer construcciones y las dejan a medias. Causas o consecuencias. Bueno, la estanflación distorsiona, perdón, complementa los mercados y coloca a los saciadores de política de los gobiernos y sus bancos centrales en una posición perder-perder. Al hacer esto, pues obviamente entra que hay desempleo y baja de interés, o sea que lo que implica esto que los bancos van a perder moneda, dinero, porque pues ya no va a haber tanto mercado, no va a haber tanto empleo. La estanflación y las políticas monetarias restrictivas que se utilizan para combatir la inflación tienden a profundizar y ampliar su componente recesivo. Esto se hace a que, pues, es por ejemplo que al hacer que intente el gobierno o la Cámara de Comercio a que no haya tanto desempleo, a veces pues no se puede lograr y deben de encontrar otras formas de un modo recesivo, reservado. Considerado uno de los peores escenarios económicos, pues ya que la gente queda en bancarrota por no poder tener el dinero o el apoyo de la constructora o pues no tienen empleo para maquinaria o para trabajadores, pues lo posible es dar una facultad de manejo y su corrección, o sea que vuelven y retoman la idea y la hacen con un mejor plano de interés que tiene una visualización mucho mejor para ver cuánto se llevan esto, si le podemos mermar a esto, los pagos de los trabajadores. Bueno, la inflación, el concepto de la inflación sería que es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda se adquiere menos bienes y servicios. La inflación consta de que va pasando los años, años tras año, y la moneda va perdiendo su valor. Por ejemplo, antes en los años 60 70 80 eh, se decía que las monedas, había una moneda de 500 pesos. Y pues, aunque es difícil de decir cuánto hoy es en día, 500 pesos para una persona era mucho. Por ejemplo, pues, no sé, 2000, casi como 3000. Que con eso, como con 500 pesos, creo, se podía comprar un mercado. Entonces, bueno, las causas o consecuencias. La inflación por consumo-demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda, ya que si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación los precios tienden a aumentar. O sea que la inflación de vez en cuando es mucho mejor, debido a que cada vez que se genera mucho más, puede tender a aumentar más la moneda o la producción.
La inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etcétera, aumenta. O sea que cada vez va perdiendo o va aumentando un precio o un precio unitario cada objeto. La inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos. O sea que intentan ajustarse a los medios de pagos de la persona o de las capacidades que tenga cada persona según su clase social. La deflación. La deflación. Espera por un momento, yo miro que esté grabando. Sí, está grabando. Bueno, la deflación, su concepto es de que es un fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada y prolongada, como mínimo 2 semestres según el FMI. Del nivel de los precios de bienes y servicios, por lo general, la deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación, toda vez que una caída de la demanda significa una caída general de la economía. O sea que la deflación es la que afecta a la inflación, que cada vez que va perdiendo su precio unitario, la deflación comienza a tener una caída. O sea que los precios van bajando, ya nada es como antes. Por ejemplo, una papa, si vale 400, 600 pesos, ya va perdiendo su precio y ya va a ser de mucha mala calidad. Causas o consecuencias. Demanda insuficiente. Por ejemplo, en la Gran Depresión ocurrida en Estados Unidos a finales de los años 20, el derrumbe de los mercados bursátiles y el colapso del sistema financiero redujo drásticamente la capacidad de gasto de las familias, induciendo una espiral deflacionista. El IPC se redujo 24% entre agosto de 1929 y marzo de 1933. Exceso de oferta. El mejor ejemplo es una coyuntura actual. En los últimos años del fuerte ciclo expansivo de los 90, las empresas acome- cometieron cuantiosos proyectos de inversión seducidas por la nueva economía. Esto significa que cada vez la economía puede tener una caída general, por lo cual se intenta ajustar a una manera prolongada o generalizada a las familias, como fue el derrumbe de los mercados bursátiles, que fue un gasto que comenzó la familia a hacer para aprovechar a comprar alimentos o cosas de la casa. Pero, pues como decía antes, todo va perdiendo su precio unitario y ya es de mala calidad. Bueno, y por último, la desinflación. El concepto de esta es que es un fenómeno en el que en el crecimiento de los precios, o lo que denominamos inflación, se reduce sin embargo sin llegar a alcanzar un crecimiento cero o negativo, a lo que denominaríamos deflación. Esto significa que la desinflación es cuando la inflación comienza a tener un crecimiento y pues pasa de ser una inflación que es un 0%, pues que ya nada es bueno, va perdiendo su, a comenzar a subir. Causas o consecuencias. La desinflación accede a los ajustes del valor relativo de los bienes y servicios y no tiene los efectos negativos comunes hacia el individuo. O sea que pues ya el individuo no va a tener tanto problema a ir a comprar una papa, zanahoria, yuca, sino que ya va a tener un efecto positivo, ya que no va a estar accediendo a los valores relativos, que pues usted se ajusta a esto, hay tanto y no me alcanza para esto, entonces pues encuentran el modo de hallarle una solución, pero no, ya
esta causa pues genera que la desinflación comience a subir más y más. En principio no hay que inquietarse por una desinflación que está de paso. O sea que, por ejemplo, una desinflación puede a veces caer y a veces subir, por lo cual hay que estar precavidos a la hora de hacer un pago, comprar algún objeto para la casa, verduras, frutas, comida, etcétera. Una inflación baja puede proporcionar unos ajustes en la economía que incrementa la fuerza adquisitiva. Esto significa que podría ser una inflación mucho más baja, comienza a bajar y de la economía o el gobierno o la Cámara de Comercio debe ajustar los precios para cada familia y con esto idear un plan para que no se caiga a una inflación. Bueno, profe, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención.